El florero de la ONU se vuelve a meter con los asuntos de México, mexicanos y mexicanas. Nuevamente, esta señora está llorando por la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿por qué se tienen que meter? Ellos qué están haciendo en las cuestiones del mundo, qué están haciendo por sobre todo lo que es la demanda de México en la Corte Internacional de Justicia por la invasión a nuestra embajada en Ecuador. ¿Qué están haciendo? Nada. Apenas el 2025 van a comenzar y se van a tardar años. ¿Qué están haciendo por la cuestión de Palestina? Nada. Mucho hablar y nada en actuar. Bueno, nuevamente esta señora se vuelve a hacer comentarios por la reforma del Poder Judicial y está muy preocupado por los derechos humanos. Vamos a leer rápidamente esta cuestión. Ya lo había mencionado en agosto y ahorita les voy a poner qué dijo en aquel entonces el expresidente AMLO, pero qué vuelven a decir estas personas de la ONU. Les digo, siempre metiéndose en asuntos que no les incumbe y que realmente pues ellos no tienen nada de proceder porque no ponen ni siquiera el ejemplo, no actúan en todas estas quejas que siempre sacan. Son muy buenos para quejarse, pero nada en actuar. ONU alerta sobre reforma judicial en México, pone en riesgo la independencia. ¿De cuál independencia está hablando? Dice, la ONU señaló que la reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente AMLO podría comprometer el acceso a la justicia para los mexicanos. Pues esto es lo que hemos vivido mucho tiempo con este Poder Judicial. Solamente un puñado, el 1% puede acceder realmente a la justicia. ¿Por qué? Porque con el dinero, ahora sí que bailan, por no decir el perro, bailan los de la reforma, los jueces, ministros, hacen caso completamente. Pero al ciudadano común, a la mayoría del pueblo mexicano, a ellos no son atendidos. Dice, la recién aprobada reforma al Poder Judicial en México es tema de conversación a nivel internacional. Y luego, dejen ustedes, pues ahí andan también llorando los ministros, los jueces, todos los que tienen su negocio, los que no quieren respetar la Constitución, ahí van a llorarles a la ONU. Además de que van a llorarle al gobierno de Estados Unidos, van también a esta organización. Ahora, la ONU encendió las alarmas sobre esta medida, señalando que muchas cosas se podrían poner en riesgo. Pues yo creo no saben cómo está la situación en México, que está muchísimo peor. Por eso nosotros los mexicanos en julio en las votaciones votamos por este cambio. Y no solamente los que estamos a favor y estamos con el movimiento. Mucha gente que ni siquiera era de Morena, que se identifican como el PRIAN, ellos saben que la reforma, sobre todo, no la reforma, el Poder Judicial está muy mal. Más del 80% la aprueba. Margaret L. Satterthwaite es la señorita esta de lentes. ¿Qué dice esa señorita? Relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados señaló en presencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos su preocupación por los efectos de la reforma que fue impulsada por AMLO y aprobada en las primeras semanas del mandato de Claudia Sheinbaum. Entonces dijo que la medida podría comprometer la independencia judicial y afectar el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos. Les digo, ellos están completamente desinformados, no saben lo que ocurre aquí en México, no saben cómo están los procesos, ni que realmente se atendiera a toda la nación, a todos los ciudadanos. Critica la aprobación por la reforma al Poder Judicial. El 11 de noviembre se llevó a cabo una audiencia donde esta señorita Margaret L. Satterthwaite manifestó que la independencia judicial es un derecho fundamental del pueblo, no un privilegio de los jueces. Fíjense nuevamente, manifestó que la independencia judicial es un derecho fundamental del pueblo. Pues parece que no lo es.
realmente, como lo decía el expresidente AMLO, mejor dicho, son independientes, pero del pueblo mexicano, porque ellos siguen haciendo, pues, sus negocios y sobre todo, pues no hacen la justicia. Ya les he mostrado aquí varias veces el ranking de cómo está México a nivel internacional, a nivel mundial, de cómo imparte justicia, de cómo es la ley. En el puesto 120 de cuántos países somos en el mundo, como más de 150 en los últimos lugares. Y estos señores, los del Poder Judicial, primero no respetan la ley, la Constitución mexicana, la que deben de acatar, no la respetan y se la brincan para obtener sueldos mayores que el presidente o presidenta de México. Esa es una. Segundo, estos señores van y se quejan allá a otras instancias internacionales. O sea, defendiendo los intereses de otras naciones como es la de Estados Unidos. Y claramente son los mejores pagados del mundo. Dijeran, bueno, ¿eso equivale a que van a hacer bien su trabajo? Es el número 1, mexicanos y mexicanas. No es que es el número 2, 3. Son los mejores pagados del mundo, más que Estados Unidos, más que Canadá, más que los europeos. Eso es lo que están defendiendo, su sueldazo. Y cómo también están viendo cómo ya se les acabó todas las instancias, están viendo cómo jubilarse con la ley actual para que tengan una pensión vitalicia millonaria, pero bueno, claramente eso se lo vamos a impedir. Dice, el acceso a la justicia, lo que dice esta señorita, el acceso a la justicia se ve afectado cuando las personas no pueden confiar en la imparcialidad del sistema judicial. Al mismo tiempo recordó que uno de los principales roles del Poder Judicial independiente es proteger los derechos humanos y controlar cualquier uso excesivo de poder. Les digo, parece que no sabe lo que está diciendo esta señora. Al contrario, ¿quiénes son los que tienen mucho poder? Son estos señores y sobre todo están relacionados con la oposición. Claramente el pueblo mexicano es el que decide, es el que gobierna. Ellos tienen que obedecer a lo que dice el pueblo mexicano. Fíjense, el poder que estos señores tienen ya iban a tumbar, entre comillas, pero lo querían hacer la reforma al Poder Judicial. O sea, querían legislar lo que está en la Constitución. Fíjense hasta qué grado iban a llegar estos señores hace pocas semanas, donde no juntaron la votación y iban a causar una desestabilidad en el país. Eso es lo que ellos quieren, seguir teniendo el poder y claramente sus privilegios, que se refiere, y nos referimos siempre que hablamos a sus privilegios, en sus maletas llenas de dinero. Eso es, hasta 8 veces ganan más que la presidenta. Por lo tanto, criticó el cambio en el procedimiento de nombramiento de jueces en México, que ahora se basará en elecciones populares. Bueno, esto de la elección popular, ¿por qué no dice lo mismo y se expresa de la misma manera y de la misma energía como lo hace Estados Unidos? Porque es lo que hacen allá en Estados Unidos. Ya les he mostrado aquí también una papeleta en estas elecciones donde ganó Donald Trump, cómo se veía una lista como hasta que unos 50 o 100 jueces o ministros en tal estado, creo en California o en Arizona. ¿Por qué no dice eso? Que esta elección popular lleva al fracaso y que lleva a una cuestión peligrosa, como aquí lo describe. ¿Por qué no se refiere así a lo que sucede en Estados Unidos? ¿Por qué con México sí? Les digo que doble estándar, doble moral. Satterwhite advirtió que las elecciones populares podrían politizar, el sistema judicial y comprometer su imparcialidad. Les digo, nuevamente doble moral, no tiene sentido. ¿Por qué?
porque justamente esto sucede en Estados Unidos. Esto sucede en Estados Unidos en unas elecciones políticas. Se selecciona a estos ministros, a estos jueces. Claramente, pues ellos no tienen partido, pero en elecciones políticas es cuando sucede. Dice, este método de elección puede hacer que los jueces busquen complacer a los votantes o líderes políticos. Fíjense nada más lo que está diciendo, que los jueces van a complacer a los votantes. Pues de hecho porque tienen que complacer al mexicano, al que le estamos dando. Nosotros somos los que lo elegimos para que haga el trabajo. No como en este momento los ministros, estos que se están sirviendo con cuchara grande, que fueron seleccionados por los partidos políticos, es más, por los presidentes, y ellos encantados no haciendo nada de trabajo, y si lo hacen es muy mínimo. Eso sí, ahí gastándose, mejor dicho, recibiendo millones de pesos, gastándose 20 millones, eso lo pone en el presupuesto, 20 millones de pesos, no sé si anuales, para el puro uniforme. Díganme ustedes quién está mal. Bueno, aquí ya le agrega, estos señores, si es por este procedimiento, si son por elecciones, van a tratar de complacer a los votantes o líderes políticos, en lugar de actuar basándose en principios legales, explicó. Pues si ella está diciendo que lo primordiales son los principios legales, ¿qué es lo que están haciendo los de ahorita? Nada. Ellos no respetan la legalidad. Al contrario, son los primeros que la rompen, que la violan. Justamente, nos vamos directamente a lo importante, que es el sueldo. Ellos no respetan lo que dice la Constitución. Y ya el extremo es que quisieron tumbar la reforma al Poder Judicial. Al mismo tiempo señaló que la falta de un mecanismo independiente para evaluar las calificaciones e integridad de los candidatos ahora en manos del Senado representa un riesgo para la objetividad del proceso, dado que este organismo es eminentemente político. La destitución abrupta de jueces podrá retrasar la justicia y afectar el derecho de los ciudadanos a un juicio justo. Les digo, esta señora no tiene ni idea de lo que sucede aquí en México. Se los vuelvo a leer. La destitución abrupta de jueces podrá retrasar la justicia. ¿Qué sucede en estos momentos y qué sucede durante mucho tiempo? La justicia aquí se tarda años. ¿Por qué? Bueno, porque los que están aquí no hacían su trabajo. Y ahorita peor porque ven que se va a efectuar y se va a realizar la reforma al Poder Judicial. ¿Qué hacen? Vamos a ir a protestar. O igual no vamos a protestar. Decimos que vamos a protestar, no hacemos nada. Pero que nos sigan pagando. Es lo que los criticó mucho la presidenta. De que, pues sí, está bien que anden protestando, pero pues les pagan. No, como no están trabajando, dirían, bueno, pues no me van a pagar, ¿no? Al contrario, sí les siguen pagando estos señores. ¿Y qué pasó con la justicia? ¿Qué pasó con los casos pendientes? Pues ahí están atorados. Si antes no trabajan, ahora peor. Otro dicho, ya para terminar con esta señora, dice, la independencia de los jueces es fundamental para una democracia. Sin ella, la protección de los derechos humanos y la confianza en el sistema de justicia se debilitan. Bueno, este mensaje, esto último que les acabo de leer, me suena a propaganda de la CIA, de la DEA, para cambio de régimen. Siempre que va a haber cambios en una nación, para conveniencia de nosotros, en esta ocasión con México, siempre te sale, no, es que van a destruir su democracia. Se van a convertir en Irak, en Afganistán, como dijo el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Fuera de toque, no sabe lo que sucede en México esta señora. Y bueno, ahí andaban en la ONU. Claramente, pues aquí los jueces, ministros que siguen llorando. No todos, claramente, pero sí una gran mayoría que quiere seguir defendiendo sus privilegios, que ya saben qué son. El billete.
Ese es uno. Acá está otro. A escuchar un ratito qué dicen esta jueza Abigail ante la ONU, explicando supuestamente el impacto de la reforma al Poder Judicial. Y más adelante nos vamos a ir a los comentarios. Es que los comentarios dicen mucha verdad sobre qué es lo que no está haciendo la ONU. Eso sí, se quejan aquí lo que sucede en México y se meten mucho, se entrometen, pero en las cuestiones que deberían hacer trabajo no hacen completamente nada. Muy buenos días a todos. Gracias por la participación en este panel. Esta reforma al Poder Judicial de México, propuesta por el presidente de la República y avalada por una mayoría parlamentaria en las personas juzgadoras como defensoras de los derechos humanos, tiene múltiples afectaciones y violaciones a sus derechos humanos de corte regresivo, entre las cuales destacan a la independencia judicial, pues la elección popular de jueces puede incrementar el riesgo de los candidatos a personas juzgadoras a que busquen complacer a quienes los proponen, a sus patrocinadores de campaña, entre ellos al crimen organizado. Este se puede tumbar fácilmente, mexicanos y mexicanas. Más o menos lo que dijo la señorita de la ONU. Bueno, aquí le agregó al crimen organizado. ¿Qué sucede en México? Sucede lo mismo, y eso que ni siquiera nosotros los elegimos. Aquí obedecen al crimen organizado. ¿Cuántas personas del crimen organizado han liberado? A varias. Han detenido extradiciones. Hasta el mismo embajador de Estados Unidos se ha quejado de eso. De que ya estamos a punto de que llegue uno famoso también, que no puedo decir su nombre porque aquí me desmonetiza YouTube, y con un amparo millonario, ¡pum!, liberado. Y varias veces que lo capturan y varias veces que lo quieren extraditar y así. Entonces, no tiene que ser patrocinado en este momento, es elegido. Y lo bueno que va a ser con la reforma al Poder Judicial es que si sucede eso, se va para afuera. En este momento, pues no se puede sacar. No se puede, no podemos deshacernos de ese juez o de ese ministro. Dirán también, no, pues es que es muy difícil porque pues estás corriendo el riesgo. Bueno, se va a hacer una parte de los jueces invisibles o ministros invisibles. Ahí más o menos así va el asunto, donde estos que impartan este tipo de justicia, pues no se va a hacer sus nombres para poderlos proteger de estos grupos. Bueno, eso es lo que andan llorando allá en la ONU. Otro. Ciudadanos de México, estamos aquí en la Organización de las Naciones Unidas, juzgadoras y juzgadores federales, para hablar por los 130 millones de mexicanos, por la afectación que ha sufrido nuestro país por la pérdida de la independencia judicial, producto del llamado Plan C. O sea, está hablando por todos los mexicanos. En la encuesta que se hizo por la reforma al Poder Judicial para que se aplicara, más del 80% está de acuerdo que se implemente la reforma del Poder Judicial o el llamado Plan C, como aquí lo menciona. Claramente, ese señor con otro tipo de agenda, claramente. Y bueno, el presidente AMLO ya les había dicho que no metan sus narices. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué siempre metiéndose con México estos señores de la ONU? Presidente, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados le envió una carta a usted en la que les pone su preocupación por la iniciativa de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué piensa de esto? ¿Le piensa responder? No voy a responderle, lo digo con toda transparencia y no lo hago porque ellos no actúan, estos organismos de la ONU. La ONU misma, pues, con responsabilidad. Muchos de los problemas, conflictos internacionales
se originan porque no los atienden los organismos de la ONU, ni la ONU. Hay un dicho político que se aplica en este caso: problema que se soslaya, estalla. Y hay demasiada diplomacia improductiva en la ONU y en todos los organismos que dependen de la ONU. Mucho turismo diplomático. Y esto es lo que sucede en estos casos. No es para tomarlos en serio. O sea, ¿cómo va a opinar sobre nuestro país si de acuerdo a la Constitución, a nuestras leyes, somos un país independiente y de conformidad con la Constitución? Los poderes legalmente constituidos pueden llevar a cabo reformas. ¿Para qué es entonces el poder legislativo? Así y de sencillo, ¿para qué se debe uno de tomarlos en serio? Ni siquiera sabe lo que está hablando esta señora. Ya les leí bastantes partes donde habla y pues dice puras, ahora sí que, por no decir la palabra, pues puras burradas, porque no sabe lo que sucede realmente en México. Bueno, antes de los comentarios, va unas cosas que no han solucionado. Lo del el embargo de Cuba. ¿Para qué tanta diplomacia que no funciona este organismo? Con el voto de un solo país, que es Estados Unidos, siempre es el que bloquea muchas de estas acciones que son buenas para las naciones y que lo pide la mayoría del mundo. El bloqueo contra Cuba, con el poder del veto que tiene, pues sigue cada año el bloqueo y continúa ya desde muchas décadas. Lo de Palestina, el voto y el poder del veto que tiene que tuvo durante mucho tiempo, bueno, ya un año del conflicto, del genocidio, mejor dicho. Este señor representando a Estados Unidos, esa mano la tiene completamente llena de sangre. Era un veto para un alto al fuego. Y no, dijeron, no, sacan sus pretextos, es que jamás y así. Y varias veces. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Nada. Sobre todo, pues estos líderes de la ONU y sobre todo los que son representantes del gobierno de Estados Unidos. Miren, ahora también la ONU se une al juego de la tremenda corte. El camión lleno de emojis riéndose. Tan buen referente es la ONU para los temas importantes. Mírese lo que han logrado en Ucrania. Claro, me faltó mencionar Ucrania. Palestina, Sudán, recordemos Yugoslavia, Siria, Malí, Venezuela, etc. Hinche florero apestoso. Que la ONU vaya y le dé recomendaciones al rey de chocolate de España, que se apareció 5 días después de la tragedia donde murieron decenas y no solo no los ayudaron, sino que no dejaron entrar ayuda. Allí sí hay violaciones a los derechos humanos. Aquí estamos ejerciendo nuestro derecho a gobernarnos aquí en México. Otro, que vaya la ONU a detener la masacre y genocidio en Gaza. Esto es muy recurrente porque mucho hablar, muchas propuestas y con el veto de Estados Unidos no pasa nada. A proteger a los niños inocentes de los asesinos en Palestina a manos de los enfermos mentales del régimen sionista.
allá es donde deberían estar trabajando y no intervenciones en asuntos internos de México. Y así todos los comentarios. Pero para que vean, mexicanos y mexicanas, sigue el intervencionismo nuevamente con la ONU. Pero pues claramente no va a funcionar. Se piensan burlar de los mexicanos. Y bueno, aquí vamos a actuar conforme a nuestra Constitución y conforme a lo que nosotros querramos. Somos una nación independiente y soberana. Espero que les haya gustado la información. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.